Listo, entonces les estaba diciendo que esta ecuación es la que se llama el principio de conservación del momento. Principio de conservación del momento lineal. ¿Cierto? Principio de conservación del momento lineal. Esa ecuacióncita que está ahí es, digamos, como el resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Ok? Esta ecuación es la que me permite a mí establecer, digamos, cuál es la cantidad de movimiento antes y después de una colisión, ¿cierto? Y me permite establecer qué tipo de colisión es. Pues, por ejemplo, lo que les decía, una colisión elástica es aquella que se presenta cuando las masas se separan, e inelástica es cuando quedan unidas, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Respecto a eso, entonces, pues si quiero, bueno, con esta ecuación que les hablaba todo lo del colisionador y todo lo de las partículas elementales. Porque se debe cumplir esta ecuación, es que se debe, o sea, es que descubrieron, pues, o hicieron los grandes descubrimientos en función de las partículas elementales. Porque este es un principio de conservación, ¿sí? Ahora, uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué si es tan importante esto? O este resumen que les hice aquí rapidito y facilito, ¿cierto? Entonces, por qué Newton no replicó al respecto? Es decir, si aparentemente, miren, todos estos conceptos son bastante importantes, tanto el de momentum como el de impulso, como el del principio de conservación. Entonces, aparentemente, pues Leibniz había ganado el pulso respecto a Newton, porque aparte de que definió todo y lo explicaba de una manera más sencilla, entonces sacó uno de los principios de conservación, que en realidad eso no es tan difícil, no es tan fácil, ¿no? Como les digo, hay pocos principios de conservación en la naturaleza. Sin embargo, Newton replicó, ¿cierto? Y aquí vino como la respuesta de él. Entonces, él en medio de todo su, su egocentrismo, se podría decir de alguna manera, llegó y le dijo, en alguna conferencia, Leibniz le dijo, pues sabes qué, que eso todo lo que tú dijiste, yo ya lo tenía escrito. Y entonces como que todo el mundo quedó admirado. Sí, ¿a qué horas y cómo? Lo que pasa es que está dicho de otras formas, con otras palabras. O lo que pasa es que ustedes no entienden lo que yo hago. Así con ese despotismo y con esa, digamos, egocentrismo contestaba él. Y entonces le dijeron pues que lo demuestre. A ver, ¿cómo así? Entonces, mira, lo que tú acabas de decir en esa ecuación ahí, que aparentemente es el gran descubrimiento, pues yo ya lo había escrito en mis funciones. ¿Sí? ¿Cómo? Y entonces él cogió la ecuación, ¿cierto? Cogió, tal como la voy a coger aquí, y dijo lo siguiente, mira, es que si tú trabajas respecto a esto, entonces yo podría decir lo siguiente, voy a pasar todo lo uno de un lado y todo lo dos del otro. ¿Cómo así? Entonces dijo él, si paso todo lo uno de un lado, este 2 pasaría al otro lado. Es control X, ¿cierto? Y este, como estaba sumando, pasaría a restar aquí. Listo, ya pasé lo uno de un lado. Y eso debe ser igual a todo lo de 2 del otro lado. Así le dijo Newton. Eso debe ser igual a esto, ¿cierto? Con esto. Aquí. Pero, ojo, que como la velocidad inicial aquí está sumando, pasar al otro lado a restar. Ahí ya pasó todo lo de uno a un lado y todo lo de dos al otro. ¿Sí se dan cuenta hasta ahí? Sí, ¿no? Bien. ¿Y vamos, chicos, o no? Selene, ¿sí me vas entendiendo o no?
¿Sí, Selene? ¿Caíste o qué? Sí, profe. Ok. Entonces simplemente lo que dijo Newton fue, miren, es que esto ya estaba dicho, ya estaba escrito, solo que lo habían malentendido. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso de lo uno de un lado del otro y lo dos del otro? Entonces dijo, miren, ahora, si yo paso todo lo de uno a un lado y todo lo del otro al otro, pues es sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso, simplemente uno podría decir que podría factorizar la masa uno en la derecha. La masa uno es factor de quién? De la velocidad inicial uno menos la velocidad final uno. Sería factor de esto, ¿cierto? Pero sin este M1 aquí. ¿Ok? Y del otro lado podría ser lo mismo, pero con la masa 2. Entonces podría decir la masa 2 es factor de quién? De la velocidad final 2 menos la velocidad inicial 2. O sea, sería factor de esto. Aquí quito esta de aquí porque ya está factorizada. Y quito esta de aquí porque ya está factorizada. Listo. Ahora, ¿qué con eso? Con eso entonces él se dio cuenta de lo siguiente. Entonces dijo él, la masa uno por la velocidad o por el cambio de velocidad, pues velocidad final menos velocidad inicial, a eso ¿cómo se le llama? A eso se le llama un cambio. Algo final menos algo inicial se le llama un cambio. Entonces, lo que dijo él fue lo siguiente. O sea, esto yo lo podría expresar así si quiero. Como masa uno factor de menos, ojo con aquí un menos que sale, menos el cambio de velocidad. ¿Por qué menos? Porque aquí está al revés. Aquí está inicial menos final. Entonces, para que me quede al derecho, yo podría factorizar un signo. Entonces podría decir final menos inicial. Entonces podría decir así, menos el cambio de la velocidad en uno, velocidad en uno, ¿sí o no? Porque la velocidad en uno, el cambio sería final menos inicial. Con este menos de acá afuera, pues ya quedaría arreglado. Es igual a la masa 2 por el cambio de la velocidad en 2. Ese sí ya no necesita el menos porque aquí sí está bien. Está final menos inicial. Entonces aquí me quedaría por, si quieren pongámosle ahí paréntesis, el cambio de la velocidad 2. Vemos esto nomás aquí y me quedaría así. ¿Cierto? Pero en 2. Y ahí quedaría. Ok. ¿Y qué con eso? Pues ahí lo único que estás haciendo es álgebra, le decían ahí. Porque ¿qué? En realidad, ¿qué se está haciendo? Pues nada. Entonces, aquí donde, es donde vino el cabezazo de Newton. Dijo lo siguiente. Pero ¿qué sucede si yo esto lo hago en función del tiempo? Y entonces, ¿cómo así en función del tiempo? ¿Qué sucede si esta misma ecuación la divido toda la ecuación entre el tiempo, ¿cierto? Entonces, para dividirla entre el tiempo, entonces debo hacer lo que hago en la derecha, debo hacerlo en la izquierda. Entonces dijo él, ¿qué pasaría en este caso en que me quede así? Entonces, masa 1 sobre masa 2, pero esta parte dividida entre el tiempo, dividido entre delta t, entre delta t, ¿cierto? Entonces, entre delta t. Y como eso lo hice en la derecha, entonces lo hago en la izquierda para no modificar la ecuación. Entonces, ahí no le estoy haciendo nada. Simplemente estoy dividiendo ambos lados por el tiempo. ¿Para qué eso? Para decir, según la cinemática, la variación de la velocidad entre la variación del tiempo, ¿eso cómo se llama? Según la cinemática, la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, ¿eso cómo se llama? Chicos.
Aceleración. Aceleración. O sea que lo que yo tengo de este lado de acá es masa por aceleración 1. Y lo que tengo del lado de acá es igual a masa, pero por aceleración 2. Aceleración 2. Ahora, según lo que había dicho Newton, a la masa por la aceleración, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a la masa por la aceleración? Según la segunda ley de Newton. Fuerza. Fuerza, muy bien. Entonces Newton dijo, no, pues miren, es que esto yo ya lo había dicho, porque lo que me dice la parte izquierda de la ecuación es que tengo una fuerza 1 y lo que tengo en la menos una fuerza 1, menos una fuerza 1. Y lo que tengo en la parte derecha es una fuerza que 2. O sea que tu principio de conservación de la cantidad de movimiento no es más que mi tercera ley. O sea, esta es la ley de acción y reacción. Que lo que me dice es que si yo le aplico una fuerza a uno algo, ese algo me reacciona con la misma fuerza, pero en sentido contrario. ¿Sí me hago entender eso o no? Por eso es que Newton decía que esto él ya lo había escrito. ¿Qué tan cierto sea o qué tan falso sea? Pues no sé, pero en realidad sí le cuadra. Es decir, que esto no es más que el principio o la tercera ley de Newton, ¿cierto? O la ley de acción y reacción, se llama así. Ley de acción y reacción, ¿cierto? Y de hecho, miren lo que pasa aquí, o tercera ley, pues, ¿no? Ley de acción, reacción o tercera ley. Y de hecho, esto fue mucho más allá, porque entonces uno dice, bueno, claro, puede ser que le cuadre esto, pero ¿y el resto? Entonces, ¿por qué el resto de cosas? Entonces llegó Newton y dijo, ah, lo que hay que hacer es redefinir las cosas entonces. Entonces, lo que dijo Newton fue, si esta es mi tercera ley, ¿cierto? Si esta es mi tercera ley, aquí, tercera ley, entonces todas mis leyes yo las puedo volver a expresar en función de las cosas que dice este señor, en función de esto. ¿Cómo así? Por ejemplo, la primera ley, ¿qué era la primera ley? La primera ley, lo que me decía, o bueno, vamos en orden, tercera ley. La segunda ley, ¿qué era la segunda ley? La segunda ley, lo que me decía era la definición de fuerza, o lo que hacía era definir la fuerza, ¿cierto? ¿Cómo la definía la fuerza? Definición de fuerza. ¿Cómo la definía la fuerza? Él decía que la fuerza se definía como masa por aceleración. Entonces, Newton dijo, no, lo que pasa es que me malinterpretaron. Esta definición de fuerza solo sirve si y solo si la masa es constante. Pero si yo quisiera una definición de fuerza un poco más específica, o un poco de una definición de fuerza un poco más formal, en realidad la fuerza yo la debería definir de esta forma. La fuerza debería ser igual a, debería ser igual a la derivada del momentum respecto del tiempo. Oh, miércoles dijeron, pero ¿cómo así? ¿De dónde sacas eso? Miren, lo que pasa es que como el momentum, según lo que acabamos de mirar, ¿cierto? El momentum, según lo que acabamos de mirar, se define como masa por velocidad, entonces yo podría decir lo siguiente. Si eso es cierto, entonces lo voy a copiar esto. Si eso es cierto, entonces podría reemplazar aquí la definición de momento. Entonces quedaría derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad.
¿cierto? Y esto sería igual. ¿Ustedes ya miraron derivadas, chicos, o no? Selene, ¿ya miraron derivadas? Sí. ¿A qué es igual la derivada de un producto? Aquí hay un producto, ¿no? Masa por velocidad es un producto. ¿A qué es igual la derivada de un producto, Selene? Chicos, cualquiera. Es igual a la derivada del primero Ujú. más la derivada del segundo. La derivada del primero. ¿Cuál sería el primero para mí? Ahí. Lo La mismo masa. así es como, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Selene? La no, primera profe, sería, disculpe, me estaban llamando. la primera sería la m. Entonces la derivada de la primera, que sería la m, ¿cierto? Por la segunda, que sería ¿quién? Por velocidad. O por velocidad. Sí, Sí, profe, pero no, es la derivada del primero por el segundo sin derivar. por eso, Más ahí la... está. La Es, derivada del primero, que es m, ujú, por el segundo. El segundo es b, sin derivar. es- ¿Sí, no? sí, profe. Ahí está, respecto al tiempo. Más que, Más el primero sin derivar por el... más el primero sin derivar, que es m, por la derivada del segundo. ¿Sí o no? Por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo, en este caso, es db respecto al tiempo. Es decir, db respecto al tiempo. Ahí. Ahí quedaría, ¿sí o no? Ahora miren lo que sucede aquí. Entonces, si es cierto esta derivada, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Según Newton, lo que pasaba era que si esto es cierto, lo voy a volver a copiar acá, si esto es cierto, ¿cierto? Entonces, todo depende, todo depende si la masa es o no es constante. Entonces Newton decía, si m es igual a una constante, ¿cierto? Si m es constante, entonces, ¿a qué es igual la derivada de una constante? No todo solo, uno solo. ¿A cero? A cero. Si m es constante, la derivada de una constante se hace cero. Entonces, este primer término, ¿cuánto se hace? Pues cero por cualquier cosa que valga la velocidad, chao, se elimina. ¿Cierto? Por tanto, ¿qué me quedaba? Me quedaba que si m es constante, entonces toda esta parte se me hace cero. Y me quedaría que la fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Y eso qué es igual? Pues esto no es Profe, más que... Cuéntame. pero ahí no sería lo de B es constante, porque si M es la constante, ese término sería cero. No. Si m es constante, aquí está, mira. La derivada de una constante, ¿cuánto vale? A Cero. cero, sí. Cero. Se va a este término. Y me queda este de acá. ¿Sí es Sí, es claro o no? porque Sí, en lo que se está sumando, m no se lo está derivando. Por esa razón no sería constante. Exactamente. Entonces, aquí esto yo lo podría escribir como igual a masa, la derivada de la velocidad respecto al tiempo era ¿qué? Aceleración. O sea que él vuelve y llega a su definición. Vuelve y dice, miren, es que eso ya estaba escrito. Solo que lo que no me habían entendido, decía él, es que en ese caso la masa, o yo puedo definir la fuerza de esta forma
siempre y cuando la masa sea constante. Si la masa no es constante, entonces la mejor definición de la fuerza es esta. Esta es la mejor definición de la fuerza. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza en realidad se debe definir como la derivada del momentum respecto al tiempo. Pero, como yo asumo en casi todos los problemas que la masa se mantiene constante, pues puedo obviarme esto y decir que simplemente es masa por aceleración. Pero como en este caso ya me sacaron el concepto de momento, pues también aquí estaba implícito el concepto de momento. Y de hecho, esa es la segunda ley. Entonces ya había explicado la tercera y la segunda ley. Y de hecho fue un poco más allá. Dijo. Mi primera ley, que habla de la ley de inercia, se presenta cuando la suma de todas las fuerzas sea igual a cero. Ojo con eso. Cuando la suma de todas las fuerzas sea igual a cero. ¿Qué significa eso? Que si la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿qué significa? Que esta fuerza de aquí, la voy a copiar aquí otra vez, que esta fuerza de aquí debería ser igual a cero para que se presente la ley de inercia. ¿Y cuándo será cero eso? ¿O cuándo será que se hace cero eso? Cuando P es constante, ¿sí o no? Para que me dé cero esa derivada, tendría que el momentum ser una constante. O sea que P debe ser igual a una constante. Claro, si P es una constante, significa que al derivarlo me va a dar cero. Y si me da cero, se está presentando la primera ley de Newton, a la ley de inercia. O sea, que la inercia se presenta cuando un objeto que está quieto quiere quedarse quieto o tiende a quedarse quieto, o a un objeto que está en movimiento tiende a quedarse en movimiento. Pero eso solo se puede presentar siempre y cuando ¿qué? La cantidad de movimiento de ese objeto sea constante. ¿Qué significa? Que no cambie en el tiempo. Claro, ahí uno lo entiende mejor. Si un libro está sobre una mesa, ¿qué masa tiene el libro? Pues la masa del libro. ¿Y qué velocidad tiene? Cero. Entonces, su cantidad de movimiento, ¿cuánto vale si la cantidad de movimiento es masa por velocidad? Vale cero. Entonces, su cantidad de movimiento es constante. Por tanto, la fuerza es cero. Pero hagámoslo con algo que se esté moviendo. Como les decía, la Tierra alrededor del Sol. La Tierra alrededor del Sol. ¿Cuánto vale la masa de la Tierra? Pues lo que valga en kilogramos. ¿Cuál es la velocidad de la Tierra? Lo que se demora en darle una vuelta al Sol. Esa es más o menos la velocidad de la Tierra. ¿Cierto? Pero entonces uno dice, ¿la masa de la Tierra es constante? Claro, es constante. ¿La velocidad de la Tierra alrededor del Sol es constante? Claro, es constante. O sea que su cantidad de movimiento es constante. Claro, es constante. Entonces, como la cantidad de movimiento es constante, significa que la fuerza externa que está sintiendo el sistema Tierra-Sol es cero. ¿Por qué? Porque P es constante. Y por eso se está presentando la ley de inercia. Con eso, pues Newton se puede decir que le ganó la partida a Lewis. ¿Sí es claro o no? O sea, él cogió las definiciones que había dado el otro personaje y las adaptó a sus leyes que ya estaban escritas. Entonces, por eso es que yo les decía, ambos aportaron muchísimo. Ambos aportaron muchísimo a la física. Porque cuando a uno le ponen a hacer problemas de partículas, uno no se acuerda que eso es la tercera ley de Newton, aunque sea lo mismo. Uno lo que se acuerda es la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí es claro eso, chicos, o no? ¿Sí es claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Qué tan claro del 1 al 10? Selene. Hasta ahora 10. Ya con ejercicio me imagino. Habría que probar. Bien. Paula, ¿qué tan claro del 1 al 10?
Pues hasta el momento sí, vamos bien, pero también tendré que ver los ejercicios ya para aplicar. Sebastián, No, profe, igual que las compañeras, pues tocaría ver el contexto de los ejercicios para ver cómo nos va, pues. listo. Pero no, por ahorita no me preocupan los ejercicios, solo quiero es que tengan claro el concepto. Los ejercicios en realidad son sencillísimos, son muy aritméticos en realidad, es de despejar, reemplazar nada más, ¿cierto? Son muy aritméticos los ejercicios. Pero aquí sí quiero que se lleven claro es el concepto, es decir, como la base de todo. Brian, ¿qué tan claro es del 1 al 10? No, pues igual que todos. Sí, está claro, sí. Toca Listo. esperar con los ejercicios. Alguien que no lo tenga claro, hable ahora o calle para siempre. ¿Todos? Muy bien, me alegra muchísimo. Entonces saquen una hojita. Vamos a hacer un quiz. Chicos. No, profe, ya no nos queda mucho tiempo. Porque sí, sí es una cosa pequeñita. ¿Listo? Ahí en su cuaderno nomás. Entonces, me van a hacer algo bien sencillo. Me van a resumir con un mapa mental la dinámica. Ya, eso es todo. Como lo entiendan. ¿Sí es claro o no? Profe, ¿puede volver a repetir? Es que en ese momento estaba mala la señal, no lo escuché bonito. Hacer un mapa mental de la dinámica. Un mapa mental. ¿Sí saben lo que es un mapa mental, no? Chicos, Sí, Sí, listo. Entonces, Lucía, ¿cómo lo piensas hacer? Para que le ayudes a tus compañeros. ¿No? Mara, ¿cómo lo piensas hacer, Mara? Profe, bueno, pues tipo mapa tipo mental neuronal, así si no tengo una duda. ¿Es también solamente con lo de hoy, de Leibniz, o también con lo de Newton? No, todo, la dinámica. Es que la dinámica es todo. Ah, ya, ok, ok. Kevin, Daniel, ¿cómo lo piensas hacer, Kevin? Kevin. Juliana, ¿cómo lo piensas hacer, Juliana? Pues, profe, como hice el anterior mapa mental, o sea, que desde pues, la dinámica se empiecen a pues, unas ramificaciones con todo lo que hemos visto hasta el Listo. momento. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitan para eso, chicos? Profe, Cuéntame, Jimena. es que yo no pude conectarme muy bien en esta sesión porque se me estaba yendo el internet y mi compu se dañó. Entonces no pude copiar muchas de las fórmulas que usted había dicho. No, pero mira que aquí en esta última hojita yo te las resumo, ya te las proyecto. Si quieres sacarle una captura de pantalla a esto. Eso Profe, sí. me recuerda ¿cómo se llaman las fuerzas antes de las fuerzas a gran distancia? ¿A distancia? Fuerzas por contacto. Gracias. Entonces, mira, Jimena, esto es lo que miramos hoy. Concepto de momentum, el concepto de impulso, el principio de conservación, que en realidad es esta fórmula de aquí, ¿cierto? Y con el principio de conservación lo que hicimos fue volver o regresarnos a las leyes de Newton. Hicimos que el principio de conservación era la misma tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción, que con la definición de momentum podría definir nuevamente la segunda ley de Newton, que era derivada del momentum respecto al tiempo,
y que con la definición del momentum constante podría llegar a la primera ley o ley de inercia. Eso es lo que miramos en 3 horas dándole esto. En realidad, pues, me demoré tantísimo. ¿Es por qué? Porque en realidad es de los temas que más interesan la física. Y es por los que todo el mundo pasa por encimita, porque pues no le ven el mayor interés, pero en realidad son de los temas más importantes que existen. ¿Sí? Porque creen que con las 3 leyes de Newton, pues se podría explicar todo, que es cierto, pero esas 3 leyes de Newton se relacionan directamente con esto. ¿Listo, Jimena? Listo, profe, gracias. Y con eso y con todo lo que habíamos hecho antes, entonces, ¿cuánto creen que se demoran en enviarme ese mapa? Que lo necesito hoy mismo. 5 minutos. 10 minutos. ¿Listo, chicos? Paula, Fernanda. Paula. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí me entiendes qué hay que hacer o no? Sí, pero pues lo estoy haciendo. Pero sí se sabe lo que hay que hacer, ¿no? O sea, me preocupa es que nadie contesta ahí. Entonces hagamos una cosa. Como ya se me va a cumplir nuevamente la sesión de de Zoom, ¿me lo envían por Classroom o me lo envían simplemente una foto a WhatsApp? ¿Cómo lo quieren hacer? Una foto a WhatsApp creo que queda más sencillo, profe. Listo, Sí, profe, WhatsApp. pero entonces me lo envían al personal, ¿no? O sea, no lo vayan a enviar al grupo. ¿Listo? Bueno, profe. Y que se note muy bien su nombre, ¿no? Porque me saben enviar solo como el procedimiento y yo no sé de quién es. Que se note muy bien el nombre, por favor. Profe, ¿y en cuánto tiempo? Ya deben estar acabando, ¿no? ¿En cuánto tiempo? No, sí, pero pues hasta las 12 sería. Pongámosle hasta las 12:10, bueno, para que no entren en afán. ¿Listo, Mayra? Sí, profe, listo. Listo, entonces, chicos, muchísimas gracias por todo. Hay que ir revisando los problemas de estos temas, ¿no? En el libro que les envié para el primer parcial, ahí hay muchísimos problemas. ¿Saben qué hagamos? Les voy a enviar los problemas que pueden ir resolviendo en Classroom. Los voy a buscar, los voy a seleccionar cuáles pueden resolver y ya les escribo en Classroom cuáles vayan resolviendo. Eso no es taller ni nada, sino es para que los vayan resolviendo para el examen, para que vayan estudiando. Bueno, y otra cosa, ¿cuándo podemos hacer el siguiente examen? ¿Dentro de 8 días? Profe, ¿podemos cuadrar después mientras estamos haciendo el mapa mental? Bueno, pero no se olviden que ya se está terminando el semestre. Bueno, Sí.
Ah, Ojo. profe, no tiene que ser tan bonito con líneas rectas y eso. No, ¿No no, importa? no. No, es un quiz, es normal, o sea, lo esquematizas y ya. Li- ¿Listo? Entonces, lo envían, porfa. Ya nos vemos, que estén bien. Ah, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.